En el nivel discursivo se distingue entre el texto y el discurso. El texto corresponde a aquellos elementos lingüísticos, las palabras, las frases, las oraciones, cada una con su significado, que se organizan de acuerdo a reglas de construcción, es decir, reglas relacionadas con el nivel morfosintáctico. El discurso, por otra parte, se define como una unidad semántico-pragmática, es decir, tiene significado y además una intención comunicativa. El discurso es aquella secuencia de oraciones que van a estar relacionadas coherentemente en torno al mismo tema, se va a emitir en una situación comunicativa específica, por lo tanto va a tener un aquí y una ahora relacionado con el hablante que lo está emitiendo y también va a responder a una intención comunicativa o a un propósito que el hablante tenga para emitir ese discurso, expresando siempre un mundo que puede ser real o posible. La relación que existe entre el texto y el discurso es que el texto es una unidad abstracta que se va a realizar en el discurso, porque el discurso tiene la situación comunicativa. Para analizar o estudiar el discurso se pueden trabajar dos aspectos, la organización del contenido y la organización formal. En relación a la organización del contenido, se estudia la coherencia, que se divide en dos tipos, la coherencia local y la coherencia global. La coherencia local se relaciona con las relaciones semánticas que van a existir entre los significados de las oraciones, por lo tanto, corresponde a las relaciones que se dan entre las oraciones debido a su significado. Y esta coherencia va a estar facilitada por ciertos mecanismos formales, por ejemplo, el uso de conectores, que es un mecanismo sintáctico, y estrategias de cohesión, que son mecanismos semánticos. Estas estrategias de cohesión de índole semántica son las siguientes. La repetición léxica, donde se utiliza el mismo elemento nominal, un sustantivo o un pronombre, para retomarlo y mantenerlo activo. Simplemente se trata de repetir lo que ya se dijo. Por ejemplo, en el niño corría por el parque, el niño se veía contento, se repite la misma frase nominal, el niño. La sustitución por deícticos consiste en utilizar un deíctico para mantener activo un elemento nominal. Por ejemplo, el niño corría por el parque, siempre pasaba horas jugando ahí. Este ahí es un deíctico que se refiere a el parque, el elemento previamente mencionado. Si se sustituye por pronombres, se utiliza un pronombre en tercera persona para mantener activo o para recuperar, para repetir el elemento nominal, pero diciendo otra cosa. Por ejemplo, el niño corría por el parque, él se veía contento. Esta vez el pronombre personal de tercera persona singular, él, se refiere al elemento previamente mencionado, el niño. Con la estrategia de sustitución por posesivos, se menciona nuevamente un elemento utilizando esta vez pronombres o adjetivos posesivos. Por ejemplo, el niño corría por el parque, a su madre le gustaba verlo contento. Su, si bien es un adjetivo que sintácticamente se refiere a madre, semánticamente se refiere a el niño. Realizando una sustitución léxica se va a recuperar o mantener activo un elemento nominal utilizando expresiones semánticamente relacionadas, es decir, algún sinónimo, un hipónimo, un hiperónimo o alguna frase nominal equivalente. Por ejemplo, en el niño corría por el parque, ahora se puede utilizar el pequeño se veía contento. Estas expresiones, el niño y el pequeño, son sinónimas. Y la elipsis es aquella estrategia de cohesión local con la que se va a omitir un elemento que fue previamente mencionado, pero en la mente del oyente ese elemento omitido debe aparecer o debe recuperarse para poder comprender el enunciado que se está recibiendo.
En el ejemplo, el niño corría por el parque, se veía contento, se omite el elemento el niño. No se utiliza ni siquiera algún pronombre que equivalga a el niño y sin embargo se puede recuperar por el contexto oracional. Si esto estuviera completo, debería decir, por ejemplo, el niño se veía contento. Es importante mencionar que la cohesión no implica coherencia. La cohesión corresponde a la unión o a la relación que se va a establecer entre las diferentes oraciones que componen el texto o el discurso cuando este texto sea producido en una situación específica. Mientras que la coherencia implica que todo el discurso se refiere al mismo tema. La idea central es la misma. El uso de conectores va a explicitar las relaciones preexistentes entre las oraciones, pero eso no significa que por que haya conectores o que haya cohesión, todo el discurso se va a referir a lo mismo. Si la coherencia local corresponde a las relaciones de sentido o de significado que hay entre las oraciones, la coherencia global es aquel fenómeno que permite al destinatario del discurso organizar el contenido del mismo. Entonces, esta coherencia global corresponde al tema o al significado total del discurso, de qué se está hablando a lo largo de ese discurso, y va a ser elaborada en realidad por el oyente, utilizando su conocimiento de mundo y también las inferencias apropiadas para recuperar toda la información que ha quedado implícita en el momento de la producción. La organización local origina la microestructura, mientras que la coherencia global origina la macroestructura. Y además de microestructura, la relación entre las oraciones, y la macroestructura, la idea central o el tema del discurso, existen las superestructuras. Las superestructuras corresponden a la organización de la forma, es decir, cómo se entrega o cómo se organiza la información dentro de un texto o un discurso, lo cual permitirá distinguir entre los diferentes tipos de discurso. Dependiendo de la fuente que se esté trabajando o que se esté estudiando, podemos encontrar diferentes superestructuras. Las tres que vamos a revisar son quizá las principales: la superestructura narrativa, la descriptiva y la argumentativa, que revisaremos en un siguiente video.